Bienvenidos al área de comunicación. Este video está relacionado al desarrollo de la experiencia de aprendizaje número 1. Promovemos la participación ciudadana responsable en diversos espacios de la escuela y la comunidad, dirigido a los estudiantes de tercero y cuarto grado de secundaria. El título de la sesión: leemos textos sobre la participación y convivencia democrática, considerando las competencias y capacidades que aquí se muestran, donde la evidencia de aprendizaje es elaborar un organizador gráfico sobre las formas de participación ciudadana. El propósito de esta experiencia, que dura 3 semanas, es sustentar una propuesta de acciones utilizando argumentos y distintas fuentes que influyan gráficos estadísticos que nos permitan promover una participación igualitaria, responsable e informada, considerando la bioseguridad en diferentes espacios, a fin de consolidar la convivencia y el bien común. Nos informamos. La participación ciudadana es un derecho y también un deber en la vida común. A través de la participación incidimos en las decisiones de nuestra institución educativa, de nuestra localidad o región, así como de nuestro país. Aquí presento algunos ejemplos de cómo los y las estudiantes son partícipes de ello. A continuación presentaremos la ruta de aprendizaje que se desarrollará en esta primera sesión. Actividad número 1. Leemos la lectura Participación ciudadana en el Perú y los principales mecanismos para ejercerla. A continuación, como actividad número 2, identificaremos el tipo de texto, el tema, subtema e ideas principales. Logrando estas dos actividades, el reto será elaborar un organizador gráfico sobre las formas de participación ciudadana. Realizaremos una lectura vuelo de pájaro observando el título, subtítulo y lo más resaltante de cada párrafo para tener una idea preliminar sobre lo que va a tratar el texto. Identificaremos el tipo de texto. Es importante recordar que el texto expositivo tiene un carácter informativo. Por tanto, predominará a lo largo del texto la objetividad, es decir, la información será objetiva, clara y ordenada. En un texto expositivo no cabe ni la opinión personal ni el uso de la primera persona. Además, hay que evitar el uso de verbos en pasado porque corremos el riesgo de contar en lugar de informar. En resumen, un texto expositivo ofrece información objetiva y utiliza un lenguaje formal y tiene la siguiente estructura: introducción, desarrollo y conclusión. ¿Cómo identificamos el tema? El tema viene a ser el asunto del cual se habla en todo el texto. Es decir, el tema indica el asunto al lector. Sus características son: resume el texto en una sola palabra o frase, no presenta verbo, no afirma ni niega, aparece en todo el texto y en algunos casos aparece en el título. ¿Cómo reconocer el tema? Realizando la pregunta: ¿de qué trata el texto? La respuesta al interrogante es el tema del texto. Para identificar el tema utilizaremos la estrategia del rastreo, que consiste en identificar el término o palabra que se repite más. Para ello, identificaremos cuántos párrafos tiene este texto. Recuerden que el tema debe ser mencionado en cada oración de cada párrafo. Si no aparece, quiere decir que ese no es el tema y debemos seguir buscando. Realizando el análisis en este texto, encontramos que las palabras que se repiten son participación ciudadana, ciudadanía y sus derivados. ¿Cómo identificamos el subtema? El subtema son los aspectos del tema que se desarrollan en el texto. Sus características son: resume el párrafo en una sola palabra. A diferencia del tema, que resume el texto en una sola palabra, el subtema se va a centrar en cada párrafo individualmente. No presenta verbo, se expresa diferentes aspectos de un tema y puede desarrollarse en uno o más párrafos. ¿Cómo reconocer el subtema? Realizando la pregunta: ¿de qué trata el párrafo? ¿A qué se refiere cuando dice aspectos del tema? Por ejemplo, tenemos un texto cuyo tema es las plantas aromáticas. Un aspecto vendría a ser partes de la planta, otro aspecto sería funciones, otro clases y etc. A eso se refiere cuando dice aspectos del tema que se desarrollarán en el texto. ¿Cómo identificamos la idea principal del párrafo? Este es el enunciado más importante que el autor presenta para explicar el tema. Su característica principal es que se expresa por medio de una oración. ¿Cómo reconocer la idea principal del párrafo? Realizando la pregunta:
¿Qué es lo más importante que el autor me está diciendo sobre el tema? La respuesta a la interrogante es la idea principal del párrafo. Para identificar los subtemas utilizaremos el método de resaltar palabras claves. El subtema irá acompañado de la idea principal del párrafo. Para identificar la idea principal del párrafo realizaremos la pregunta: ¿qué es lo más importante que el autor me está diciendo sobre el tema? Leemos el primer párrafo, resaltamos las palabras claves teniendo en cuenta que nuestro tema es la participación ciudadana. Identificamos que el subtema de este párrafo es la definición y la idea principal es la participación ciudadana es un conjunto de sistemas en que la sociedad puede tomar parte de las decisiones públicas y que éstas representan sus intereses. Realizamos el mismo procedimiento en los siguientes párrafos. Así quedaría el análisis del texto presentado: color rojo para identificar el tema, color azul para el subtema. Después de haber realizado esto, utilizaremos el cuadro de análisis de texto, donde registraremos de forma ordenada el subtema e idea principal por cada párrafo. Siguiendo los procedimientos presentados para identificar los subtemas e ideas principales de cada párrafo, ahora hazlo tú mismo, desarrollando la segunda parte de la lectura Participación Ciudadana en el Perú. Utiliza el color rojo para subrayar el tema y el color azul para los subtemas. Y utiliza este cuadro de análisis de texto para escribir el subtema e idea principal. Como se ha mencionado, el reto de esta semana será elaborar un organizador gráfico del texto leído respecto a las formas de participación ciudadana. Comparto el enlace de los 5 principales organizadores gráficos y cómo elaborarlos. Al finalizar, valoraremos lo que hemos aprendido respondiendo a la siguiente pregunta: ¿qué acciones de los integrantes de nuestra familia y comunidad creemos que ayudan a consolidar una participación ciudadana democrática en nuestro país? Y por último, evaluarás tu avance respondiendo los siguientes criterios de evaluación.